Son poseedor. O sea, una persona está en posesión 6 meses y viene otra y lo desposee. ¿Sí? Y el otro está 4 meses. Cuando se entabla el conflicto, porque uno va a plantear el intento de recuperar y el otro va a plantear el intento de mantener. ¿No? O de retener. ¿No? Uno de recuperar y el otro de retener. Perfecto. ¿Quién, como juez, cómo se fallaría? ¿A quién le doy la posesión? Y en general dice al poseedor que tenga más tiempo la posesión. Porque para configurar la posesión, yo no solamente tengo que tener corpus y el ánimos desde ahora, sino la anualidad es muy importante en la configuración de la posesión. No sé si me estoy dando a entender. La anualidad. ¿Qué quiero decir? Hoy me entro a esta casa a vivir, tengo cuerpo y ánimo. ¿Ya soy poseedor? Sí. Pero si yo he desposeído a otro, el otro puede entablar y tiene un año. ¿Se acuerdan del interdicto para recuperar? Yo no estoy entrando ahora, porque tal vez debería hacer eso también, no entrar al tema procesal, ¿no? El interdicto para recuperar, ¿ah?, me da la posibilidad de que yo plantee la acción, el interdicto de acción, dentro del año. ¿Qué es lo que me está diciendo la ley en el fondo? Que si yo he sido desposeído, sigo siendo poseedor. ¿Por cuánto? Por un año. O sea, sin el corpus, a solo ánimos, sigo siendo poseedor. Pero vence el año, pierdo la posesión. Porque ahora, para la ley, el nuevo poseedor, el que estaba viviendo, porque me ha quitado, me ha despojado, va a ser poseedor. Va a configurar a su favor el elemento, ambos elementos. Entonces, para esos tiempos, un año, para el tema del usucapión, 5, 10 años, es que me importa sumar la posesión. Es muy difícil, bueno, no sé, es muy probable que una persona no cumpla totalmente el tiempo que la ley dice que para la protección. Imaginemos usucapión, digamos esa línea. Es muy difícil que una persona esté 10 años en el mismo inmueble para poder usucapión. Es más probable que una persona esté, como le ponía ahí, 4 y la otra tiene que 6. Si B puede sumar, tendría ¿cuánto? 10. Y en teoría podría plantear la usucapión decenal. Si no puede sumar, no podría plantear la usucapión decenal. Podría tal vez plantear la quinquenal, pero habría que ver si corresponde o no. No vamos a entrar a hablar de eso todavía. Aquí es, ¿puedo o no puedo sumar? Dos cosas considera el código. A ver, volvamos al artículo 92, que me ayuda con la lectura. ¿Quién me ayuda con la lectura? Sucesor en la posesión y conjunción de posesiones. El sucesor a título universal continúa la posesión de su causante desde que se abre la sucesión, a menos que renuncie a la herencia. Punto. Esa es la primera parte del artículo. Ahí queda. Primer caso. En materia sucesoria, el heredero continúa la persona del decuyus. ¿Quién es el decuyus? El muerto. Para no decirle muerto, le decimos ¿qué? Decuyus. ¿No es cierto? El muerto, el difunto. Entonces dice, el heredero y el decuyus son una sola persona. El heredero continúa. Por tanto, si el decuyus estaba en posesión 8 años, el heredero tiene 3, puede sumar. Y más que sumar, continúa. Es como una ficción legal donde el heredero y el decuyus son una sola persona. ¿Esto dónde lo vemos? Artículo 1007 o 1008 del Código Civil, a ver, por ahí lo que sea. No me acuerdo. Yo tengo mis libritos, este código se puede ver. Ah, no llega ahí. ¿Qué? A ver. La herencia se adquiere por el solo ministerio de la ley. Ah, ese. ¿Qué artículo es? 1007. A ver, léalo por favor. Vamos a ver. La herencia se adquiere por el solo ministerio de la ley desde el momento en que se abre la sucesión. Los herederos, sean de cualquier clase, continúan la posesión de su causante. Miren lo que dice.
los herederos, sean de cualquier clase, continúan, subrayan ese término, ¿no? Dice, continúan, ¿qué cosa? Continúa la posesión de su causante desde que se abre la sucesión. Sin embargo, los herederos simplemente legales y los testamentarios, así como el Estado, deben pedir judicialmente la entrega de la posesión, requisito innecesario para los herederos forzosos, quienes reciben de pleno derecho la posesión de los bienes, acciones y derechos desde el día. Esta es la que llamaban algunos autores la llamada posesión ideal. La llamada posesión ideal. O sea, aquella donde, sin tener yo el corpus, e incluso, en algunos casos, bien, con la ley en la que dice usted es poseedor. Pero yo ni sabía que tenía una casa en Santa Cruz, porque mi papá tenía una casa en Santa Cruz, murió, nadie sabía. Para la ley yo soy el poseedor de esa casa de Santa Cruz, aun cuando yo ni sepa que tengo, porque continúa la persona de qué? El heredero continúa la persona de cuyos. Ya. ¿Qué pasa en ese caso entonces? Eso no es problema. En el caso de herederos no hay problema. La ley establece que el heredero continúa la persona del cuyo y es poseedor o detentador de todo lo que el otro era poseedor o detentador. En ese caso, nos vamos a plantear una posibilidad. Imaginemos que el de cuyos es A y el heredero es B. A es de mala fe, era un poseedor de mala fe. El de cuyos era de mala fe, poseedor de mala fe. B es de buena fe. Podría darse otro caso. A es de qué? De buena fe y B es de qué? De mala fe. Podría darse el caso de que ambos son de qué? De buena fe o ambos son de mala. ¿Cómo funciona la suma? En este caso, continuación, dice el código. Tenemos dos circunstancias, ¿no? Yo podría prender el sucapión ¿para qué? ¿Cuáles son las dos clases de sucapión que hay? Decenar y quinqueral. Vamos a poner así. Bueno, en realidad no es tan sencillo como decir 10 y 5, porque si son bienes muebles tendrían que ser 3, digamos, ¿no? Pero uno toma el ejemplo de 10 y 5. Aplicando la primera parte del artículo 92. Este de buena fe, este de mala fe. ¿Cómo funcionaría? Entiendan, tratemos de entender. Teniendo en cuenta el artículo 92 y teniendo en cuenta el artículo 1007. Relacionen esos dos artículos y me van a decir cómo funcionaría. Es sencillo, ¿bien? Donde se complica es en el otro, la segunda parte del artículo. A ver, ¿qué opinan? ¿Puedo sumar para la decenar o para quinquenal o para ambas? Esto que la ley está determinando, yo soy el heredero, acepté la herencia, mi padre estuvo en posesión 4 años y era de mala fe. Yo alego ser de buena fe, ya estoy 6 años, digamos, ¿no? ¿Puedo sumar o no? Entonces la respuesta viene sencilla. ¿Puedo sumar? No hay ningún inconveniente, puedo hacerlo. Pero en el caso de los herederos, lo que hay que tener en cuenta es la posesión del de cuyos y no se toma en cuenta la posesión del heredero. ¿Por qué? Porque la ley dice continúa. ¿Y cómo determino yo si la posesión es buena o mala fe? Se determina al momento de la constitución de la posesión. ¿Se entiende? Sí. O sea, ¿cómo sé si el caso que le di, ¿quién era el poseedor? Antonio. ¿Antonio de buena o de mala fe? De buena. ¿Por qué de buena fe? Porque tenía un título y tenía la creencia, por lo menos del caso, digamos, ¿no? Pero imaginemos que Antonio, a los 6 meses de haber comprado ese terreno, se entera que quien le vendió no era el propietario, que había sido un estafador. Él sigue viviendo. ¿De buena o de mala fe? ¿De buena o de mala fe? Con título. De buena fe porque entró con buena fe y claro. Lo que determina la buena fe es el momento del inicio. O sea, Antonio sigue siendo de buena fe, aun cuando ya sabe que ya no es propietario o que, mejor dicho, no adquiere el derecho de propiedad porque quien le vendió era un estafador.
O sea, para determinar la buena o mala fe hay que ver el momento de inicio. Ahí determinas. Al otro día me enteré de que el que me vendió no era propietario, sigo siendo de qué? De buena fe. Bueno, en este caso, entonces, como hay para la ley es uno solo, el heredero con el decuyo son uno solo. El 1007 dice eso, continúa. Bueno, entonces, ¿qué tengo que mirar? Si el decuyo era de buena fe, de mala fe, ¿este cómo es? De mala fe. Si este era el decuyo era de buena fe, es de buena fe. Por ejemplo, el padre pensó que había comprado un terreno de quien era propietario, tiene título. Pero el hijo sabía que no era el que le vendió era el propietario, que su papá había sido engañado. Él muere, el hijo, al asumir, ¿no es cierto?, adquiere la posición de buena fe, porque continúa la persona del decuyo. En caso de sucesión hereditaria, para la accesión y la naturaleza de la posesión, siempre tenemos que mirar a quién, al decuyos. Si el decuyo es de buena fe, el otro también es de buena fe. Y si es de buena fe, entonces podría plantear un sucapión decenal o podrá plantear un sucapión quinquenal, dependiendo del tiempo que alegue o que tenga a su favor. ¿Se entendió? O sea, es sencillo en materia de sucesión hereditaria. ¿Por qué? Porque el heredero continúa la persona del decuyo. Y por tanto es poseedor de todo lo que herede. Y tiene la misma naturaleza, la del decuyo. ¿Dónde se complica? Vamos a la segunda parte del artículo. La segunda parte del artículo. El sucesor a título particular puede agregar a su propia posesión la de su causante o causantes. El sucesor a título particular puede, subrayen el puede, porque le está diciendo, le está dando una opción. Puede, si quiere lo hace y si quiere no lo hace, eso es lo que está diciendo la ley. El sucesor a título particular puede sumar la de su anterior poseedor, si quiere. Puede, es querer, ¿no es cierto? Sí. Puede, pero el código no dice nada más. El código tendría que decir puede, en qué casos sí y en qué casos no. Porque aquí ya no hay continuación de la persona, son dos. ¿Puede sumar? Sí, puede. Si quiere, puede. Pero vamos a ver los requisitos para que haya suma de posesiones. Primer requisito, porque no es tan fácil como lo dice ahí, o no es tan sencillo como lo plantea. Para que haya suma de posesiones, el primer requisito es que ambas posesiones sean de la misma naturaleza. Cuidado con esto. Ambas posesiones deben ser de la misma naturaleza. ¿Qué significa posesiones de la misma naturaleza? No que sean buena fe, buena fe, no. Sino que estén referidos al mismo derecho real del que se trate. Eso quiere decir, posesiones de la misma naturaleza es que sean de... A ver, yo soy usufructuario y le transfiero a otra persona la propiedad. ¿Puedo sumar? Yo estaba en usufructo en esta casa y le transfiero la propiedad a otro. No era yo usufructuario, no. Creí hacerlo porque no tenía título, etc. O al revés, yo estaba en posesión de esta casa, en posesión a título propietario, porque me consideraba propietario de esta casa, y se la doy a otro, transfiero en contrato de usufructo o en contrato de superficie. ¿Puede sumar el otro a esta posesión? Y la respuesta sería no, porque esas posesiones son de distinta naturaleza, están vinculados a distintos derechos. O sea, para que yo pueda sumar es que yo era propietario y transfiero la propiedad. Yo era usufructuario y transfiero el usufructo. Yo era superficial y transfiero el derecho de superficie. Primer requisito, ambas deben ser de la misma naturaleza. Segundo requisito para sumar, estamos hablando sucesión a título particular, recuerden. Que entre el poseedor actual y el poseedor anterior haya un nexo voluntario de la entrega del bien, o sea, que haya, entre comillas, una
el anterior voluntariamente le ha entregado al actual y el actual voluntariamente la ha recibido. Tradición. ¿Se entiende? O sea, yo agarro, ¿cómo está ahí? Estoy 4 años y un día decido vender la casa y se la vendo a otra persona. Y él está 6 años. A los 6 años que tiene, aparece el propietario y demanda. Entonces ve, dice, oye, ¿ahora qué hago? Entonces, imaginemos, soy poseedor de mala fe. Tengo 6 años, no puedo suscribir. Pero ¿podré sumar a mi anterior poseedor? Porque si puedo sumar, llego a los 10 años. Entonces, ¿qué tiene que haber el segundo requisito? Que entre el anterior poseedor y el actual poseedor haya una tradición o de entrega. Porque imagínense que irrisorio sería que yo me meto en esta casa, voto al poseedor, me quedo ahora en esta casa, pasan 6 años, me plantean la acción y yo digo, no, voy a sumarle de mi anterior poseedor, que estaba 15 años ahí, le voy a sumar a la mía, no, pues, porque no hay una vinculación, no podría favorecer si no tengo un nexo de la anterior posesión. Si tengo estos dos elementos, en principio, puedo sumar. Puedo. No debo. Puedo. Y ahí viene la pregunta. ¿Puedo sumar para qué? ¿Para la decenal o para la quinquenal? Vamos, digo caso por caso. ¿Este es de qué? De mala fe. 4 años. Este ahora es de buena fe. ¿Para la decenal podré sumar? Sí. Para la decenal, uno se plantea y dice, sí, puede sumar. Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué voy a sumar a la decenal si él es de buena fe y tiene 6 años, podría plantear su cambio quinquenal? Porque la usucapión quinquenal tiene un gran problema, que es una recomendación. Si uno va a plantear su usucapión y tiene más años, vaya a ser por la usucapión decenal y no por la quinquenal, aun cuando tenga los requisitos. Porque si en el proceso por ahí atacan algunos de los requisitos, justo título o buena fe, se le va a caer todo el proceso. Entonces, porque la usucapión quinquenal pide 4 requisitos, la decenal solo pide 2, posesión y título, el otro además pide buena fe y creencia, o creencia y título. Entonces, el que puede, lo más puede lo menos. Entonces, por ahí me conviene no decir a la decenal, sumo y me voy a la decenal. No, se puede. ¿Puedo sumar para la quinquenal? Si este es de buena fe y si este es de mala fe y este es de buena fe. No. Porque para la quinquenal, ¿qué me pide? Dice el poseedor, ahora leamos el 134. De nuevo. Leemos el 134 y la usucapión decenal 138, creo que era. 140. A ver. Quien en virtud de un título idóneo para transferir la propiedad adquiere de buena fe un inmueble de alguien que no es su dueño, cumple la usucapión poseyéndolo durante 5 años contados desde la fecha que el título fue inscrito. Entonces dice, si aquí me piden 2 requisitos y aquí me piden 4 requisitos para hacer buena fe y mala fe, yo no podría sumar para la decena, para la quinquenal, porque la quinquenal requiere posesión, tiempo, título y buena fe, y no tenía ellos. Entonces, no se suma. Si yo quiero plantear su capítulo quinquenal, en otras palabras, si soy de buena fe y la anterior de mala fe, tendré que ir por mi cuenta. ¿Se entendió la cuenta? Al revés, este es de buena fe y este es de mala fe. ¿Puede sumar para la decenal? ¿Sí o no? ¿Por qué? Sí, sí puede. Tiene el mismo argumento. Aquí tengo requisitos 4 y aquí me pide solamente ¿qué? Para la decenal 2. Poseen tiempo, entonces sí me puede servir para sumar. Si este de buena fe y este de mala fe, ¿podría plantear para la quinquenal sumar? No, porque de hecho este no puede plantear la quinquenal, porque le faltan los requisitos de qué? Del título y la creencia. ¿Ya? Hasta ahí, más o menos para la explicación en qué caso procede y en qué caso no. ¿Se está más o menos entendiendo? Ahora vamos
buena fe ambos. El vendedor y el comprador. O sea, ambos poseedores, siempre estoy hablando de que son poseedores, ¿no? No digan que son propietarios porque si no, no estaríamos en esta figura. Este poseedor tiene 4, el otro tiene 6, ambos son de buena fe. ¿Pueden sumar para la vecinal? Sí, el que puede lo más puede lo menos. Si yo tengo aquí 4 requisitos, ambos, y para la usucapión de sede solo me piden que hemos dicho 2, puedo plantear y puedo sumar. ¿Puedo sumar para la quinquenal? Estoy de buena fe, quiero plantear, ¿no? Yo creo que sí. Mi posición es que sí. La doctrina dice que sí, o sea, dice sí. ¿Cuál es el problema que podemos entender en nuestra redacción del código? Vamos al 134. Quien en virtud de un título idóneo para transferir la propiedad adquiere de buena fe un inmueble de alguien que no es su dueño, cumple la usucapión a favor poniéndola durante 5 años contados desde la fecha que el título fue inscrito. Del contado desde la fecha que el título fue inscrito. ¿De qué título está hablando? ¿Del título propio o del título anterior? Entonces unos interpretan que cuando dice título es que yo puedo inscribir mi propio título y desde el momento que yo inscribí recién se cuentan los 5 años. Y entonces ese no se puede sumar, porque el código me pide cómputo desde mi título. Hay otros que dicen, no, sí se puede sumar, porque cuando hace referencia al título, no está refiriéndonos al título actual del actual poseedor, sino que también puede referirse a qué, al título del anterior. Y ahí podríamos sumar. Ahí se divide, ¿no? Hay argumentos, creo, bastante valederos para unos y para otros. En lo particular, yo creería que debería permitirse la suma, ¿no? Precisamente por la figura de la usucapión, que después lo vamos a hablar, el fundamento de la usucapión. Y si ambos son de mala fe, ¿qué pasa? ¿Pueden sumar? Solo decenal. Solo decenal. No van a sumar para la quinquenal porque no pueden plantear. Así sería. Entonces hemos explicado suma o accesión de posesiones, no conjunción de posesiones. El código le llama conjunción, claro, ¿no? En realidad es lo mismo, suma, conjunción, accesión de posesiones. No me ha quedado aclarar muy bien el nexo que haber cumplido los requisitos para que exista la asociación de un título particular. No sé si me podría aclarar una vez más. Ya, lo que pasa es que estoy tomando como ejemplo sumar para la usucapión, ¿no? Sumar para la usucapión. Si yo quiero usucapir de buena fe, la ley me pide 4 requisitos. Si yo quiero usucapir, no es falso. O sea, yo para usucapir de buena fe tengo que tener posesión, tiempo 5 años, mi posesión debe ser de buena fe y debo tener un título para avalar esa buena fe. Si no, no puedo usucapir quinquenalmente. Si quiero usucapir decenalmente me pide 2 requisitos, posesión y tiempo. ¿Listo? ¿No? Entonces cuando hablo de sumas, en el caso de la usucapión, hablo de sumas, hay que ver estos requisitos. Si me pide 4, me pide 2. Ese era el juego que he ido haciendo para decir por qué en algún caso se ponía y por qué en el otro no. Porque en el principio el que puede lo más, el de buena fe puede lo menos, que cumple con los otros 2 requisitos. Pero al revés, este que es de mala fe, que tiene 2 requisitos, no podría querer usucapir decenalmente que pide 4, porque no cumpliría con los requisitos. A eso iba. La usucapión quinquenal ha dejado de ser efectiva, digamos, de utilizársela prácticamente por las interpretaciones que tiene derechos reales. ¿De quién? La usucapión quinquenal, porque uno que no le registra un título preventivo. Si yo voy, digamos, él me vende un inmueble, hace un documento, yo soy dueño del inmueble con tal parte, ese título, el derecho no lo va a registrar preventivamente. Entonces, al no estar registrado preventivamente, no voy a aplicar la usucapión quinquenal. Entonces, o sea, este artículo ha dejado de ser útil, digamos, por la interpretación que debe ser por las restricciones que ha hecho derechos reales con su propia interpretación de sus reglamentos para evitar este tipo de registros. Cosa que no se veía antes, por ejemplo, en derechos reales. Estoy hablando de hace unos 15 años. Antes que
antes que se aplique el sistema digital. Si va alguien como, por ejemplo, yo, soy dueño en el caso que en tal parte, colindancia, debería ir a derechos reales, el registro preventivo, y derechos reales se registra sin ninguna restricción. Y de ahí, 5 años, tramitaba la justificación aplicando este artículo. Ahora, imposible que usted vaya a derechos reales y le diga, yo le compro a la señora este inmueble y el registro preventivo. No lo registra. A ver. Claro, prácticamente no está el artículo. Y nadie ha dicho nada, o sea, nadie objeta, nadie ha cuestionado esto. A ver, voy a volver a ese tema cuando veamos precisamente de usucapión, ¿no? Y vamos a ver la función del registro y vamos a ver si entre lo que se hace y lo que debería hacerse, ¿no? Porque finalmente la ley es clara y dice los particulares pueden registrar todo derecho que de acuerdo a sus propios intereses quiera publicitarlo a través de la posesión, a través del registro. O sea, yo puedo registrar cualquier derecho que me interese publicitar respecto a bienes inmuebles, estoy hablando, ¿no? Primero. Y segundo, puedo registrar, dice, actos. Y no me exige una determinada formalidad, no es que solamente si hay documento público, yo puedo registrar actos jurídicos. A un contrato de compra-venta. ¿Puedo registrar el documento privado? Esa sería la pregunta. La respuesta dice, sí. Sí, puedo registrarlo, ¿no? Y vamos a ver incluso de la necesidad en algunos casos de hacerlo, ¿no? Inclusive, el problema es que cada institución aquí se está logrando una especie de modificar o interpretar leyes, normas o usos. Inclusive, no sé, ahora en la Quintaría un documento de compra-venta de bien inmueble, bueno, notario no tengo ni que hacer. No, y se sector público. ¿Por qué? No, es que según el reglamento del notariado, no. Le rechazan. No le quieren hacer el reconocimiento del documento de compra-venta. No, bueno. Debe ser, ¿por qué? Porque yo al notario le estoy diciendo que reconozca la firma del documento, no que me reconozca el tenor del documento, ¿verdad? El notario, ¿qué hace? Es decir, que esa firma es mía y de él. No, aparte ya hemos visto, no hemos hablado todavía a detalle, pero hemos dicho cómo funciona el sistema consensual, digamos, ¿no? Ya lo vamos a tocar. Para repetir, entre lo que se hace bien y lo que se hace mal. No porque se esté haciendo, es que corresponde. Esa es la idea. Lo que decíamos hace rato también con el tema de los barrios privados, no porque hay barrios privados, porque se dan títulos, porque se hace reglamento, eso es así, funciona y es adecuado. No. Legalmente hay vacíos y por supuesto la norma tiene que subsanar de alguna manera, ¿no? Yo estoy convencido que hay dos temas pendientes en materia de derecho civil, ¿no? Importantes. Uno de ellos es registro de derechos reales. O sea, el sistema que tenemos es arcaico, ya no obsoleto, es arcaico. O sea, es una ley muy antigua, es un sistema muy antiguo y como está planteado, está pensado para, a mi modo de ver, para un sistema que se presta a los sistemas de corrupción, como está planteado. Ahora, esto es una línea general, ¿no? En todos lados hay corrupción. El tema va en cuáles son mis mecanismos para evitarlo, porque si no tengo mecanismos para evitarlo, esta corrupción se va a agrandar. Si tengo mecanismos de control, se va a reducir. Entonces, si yo vinculo al usuario con derechos reales, propicio corrupción. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Evitar el contacto entre el usuario y derechos reales. ¿Qué es lo que se hace en casi todos los países? O sea, ustedes en cualquier otro país, no puedo decir de todo, no conozco, pero en general en Latinoamérica, si usted quiere hacer una transferencia, usted no asiste a derechos reales. Quien lo hace es el escribano, el notario. Punto. Y el notario es una persona técnica, ¿no? Y el notario tiene sanciones, y el notario da garantías, y el notario es esto. Entonces el notario no se va a, entre comillas, arriesgar a perder todo su trabajo, ¿no? Y su prestigio por un hecho de corrupción, ¿no? Entonces el notario no se presta a ese juego, en principio en general, ¿no? Pero si yo voy a derechos reales y yo aporto directamente, entonces
entonces el otro dice, aquí falta no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. hace Pero falta- le puedo solucionar con no sé cuánto, ¿no es cierto? Así, aunque tal vez no tenga ni problema. Sí, va a ser titular, de todo esto, no, Ah, porque o sea, que esa actividad será un juez y vos presentes la cosa, vos te crees la cosa, es decir, a pelear y discutir, pero claro. no sale perdiendo porque no, porque sufre que se le pase cosa. O reclame y ya te has tirado 3 meses para, o hable con el juez registrador y otros 3 meses para lograr ubicarlo. Así que sí. Pero voy a volver a tocar ese tema cuando veamos propiedad. ¿Ya? Yo lo dejaría pendiente, el tema, para cuando hablemos de propiedad. ¿Ya? Reconozco cómo funciona, ¿verdad? Pero, ¿cómo deberíamos hacer?